Estrategias metodológicas. Podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. Estrategias metodológicas. La investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros. Estrategias metodológicas. A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para la mejora en áreas y dominios determinados: comprensión de textos académicos, composición de textos, solución de problemas, etc. Estrategias metodológicas. Ejemplo de estrategias de enseñanza. Objetivos: enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas apropiadas en los alumnos. Estrategias metodológicas. Resumen, síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. Organizador previo: información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. Estrategias metodológicas. Ilustraciones: representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico. Fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etc. Analogías: proposición que indica que una cosa o evento, concreto y familiar, es semejante a otro, desconocido y abstracto o complejo. Estrategias metodológicas. Preguntas intercaladas: preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante. Pistas topográficas y discursivas: señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar y organizar elementos relevantes del contenido por aprender. Estrategias metodológicas. Mapas conceptuales y redes semánticas, representación gráfica de esquemas de conocimiento, indican conceptos, proposiciones y explicaciones. Uso de estructuras textuales, organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. Estrategias metodológicas. Podemos hacer una primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos en su momento de uso y presentación. Estrategias metodológicas. Las estrategias preinstruccionales. Preparan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes, y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo. Estrategias metodológicas. Las estrategias coinstruccionales. Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza. Cubren funciones como la detección de la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías. Estrategias metodológicas. Las estrategias postinstruccionales. Se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. Algunas estrategias postinstruccionales son:
pospreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. Estrategias metodológicas. Se puede proponer una segunda clasificación desarrollada a partir de los procesos cognitivos en que las estrategias inciden para promover mejores aprendizajes. Estrategias metodológicas. Estrategias metodológicas. Estrategias para activar conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los alumnos. Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos, o incluso a generarlos cuando no existan. La activación del conocimiento previo puede servir al educador en un doble sentido, para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. Estrategias metodológicas. Podríamos decir que tales estrategias son principalmente de tipo preinstruccional y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la clase. Ejemplos de ellas son, las preinterrogantes, la actividad generadora de información previa, como la lluvia de ideas, o la enunciación de objetivos. Estrategias metodológicas. Estrategias para orientar la atención de los alumnos. El educador las utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión. Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. Estrategias metodológicas. Algunas estrategias que pueden incluirse aquí son las siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso ya sea oral o escrito, y el uso de ilustraciones. Estrategias metodológicas. Estrategias para organizar la información que se ha de aprender. Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica y en consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. Estrategias metodológicas. Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación visoespacial, como mapas o redes semánticas, y a las de representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. Estrategias metodológicas. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender. Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Estrategias metodológicas. Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la actividad para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana, los organizadores previos, comparativos y expositivos, y las analogías. Estrategias metodológicas. Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el educador lo considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices, nivel de desarrollo, conocimientos previos. Estrategias metodológicas. En la siguiente tabla se presentan de manera resumida los principales efectos esperados de aprendizaje en el alumno de cada una de las estrategias. P. 37-38. Estrategias metodológicas. Por último,
Una clasificación de habilidades cognitivas, desarrollada en función de ciertos requerimientos que debe aprender un estudiante para la consecución un aprendizaje efectivo. Estrategias metodológicas. Habilidades de búsqueda de información. Cómo encontrar dónde está almacenada la información respecto a una materia. Cómo hacer preguntas. Cómo usar una biblioteca. Cómo utilizar material de referencia. Estrategias metodológicas. Habilidades de asimilación y de retención de la información. Cómo escuchar para lograr comprensión. Cómo estudiar para lograr comprensión. Cómo recordar, cómo codificar y formar representaciones. Cómo leer con comprensión. Cómo registrar y controlar la comprensión. Estrategias metodológicas. Habilidades organizativas. Cómo establecer prioridades. Cómo programar el tiempo de forma correcta. Cómo disponer los recursos. Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a tiempo. Estrategias metodológicas. Habilidades inventivas y creativas. Cómo desarrollar una actitud inquisitiva. Cómo razonar inductivamente. Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones. Cómo organizar nuevas perspectivas. Cómo emplear analogías. Cómo evitar la rigidez. Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños. Estrategias metodológicas. Habilidades analíticas. Cómo desarrollar una actitud crítica. Cómo razonar deductivamente. Cómo evaluar ideas e hipótesis. Habilidades en la toma de decisiones. Cómo identificar alternativas. Cómo hacer elecciones racionales. Estrategias metodológicas. Habilidades de comunicación. Cómo expresar ideas oralmente y por escrito. Habilidades sociales. Cómo evitar conflictos interpersonales. Cómo cooperar y obtener cooperación. Cómo competir lealmente. Cómo motivar a otros. Estrategias metodológicas. Habilidades metacognitivas y autorreguladoras. Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva. Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado. Cómo enfocar la atención a un problema. Cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil. Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando.